las pruebas, las aflicciones. Y Dios tiene todas esas cosas bajo control. Nos habla de la adoración. Mira como el Salmo 66 en el versículo 9 dice: Él es quien preservó la vida a nuestra alma. O sea, Él es quien la preservó y no permitió que nuestros pies resbalasen. Él es el que lo hace, no nosotros. Él mismo, con su poder. Y dice el versículo 10, porque tú nos probaste, oh Dios, nos ensayaste como se afina la plata. Que el Señor dice también que nuestra fe es más valiosa que el oro y se refina y se purifica con el fuego, así nuestra fe. Y Dios coloca sobre nosotros estas cosas frente a nosotros para purificar, para fortalecer nuestra fe, para hacer de nosotros unas diademas, unas joyas preciosas, porque Él quiere que seamos como Jesucristo. Jesucristo es hermoso. Hablándote espiritualmente, Jesucristo es hermoso, precioso, increíblemente deslumbrante. Me imagino aquella vez cuando la transfiguración, que se puso su rostro tan brillante como el sol. Y así quiere colocarnos Él a nosotros. Él se deleita en nosotros, viéndose a sí mismo, viendo la renovación de nuestro espíritu, viendo la renovación de nuestra alma, viendo cómo la fe va siendo purificada en nosotros. La fe del Hijo de Dios. La fe es la vida, es lo que nos da a nosotros la vida. Sin fe nadie puede agradar a Dios. Sin fe nadie puede creer que Dios existe. Para poder que Cristo habite en el corazón de alguien tiene que haber fe. Tiene que haber fe. Y empieza por ser algo tan pequeñito. Y que si no fuera por el mismo Dios, nuestros pies resbalarían. Si no fuera por el mismo Dios, nuestros pies resbalarían. Si no fuera por Dios mismo, nuestra alma perecería. Porque no somos capaces de dirigir nuestros pasos. A veces la fe que yo puedo tener no es la misma fe que tiene otro hermano. Cada uno de nosotros tiene una medida de fe diferente. Como la huella del dactilar de la mano es totalmente diferente. Y a cada uno le suceden cosas que le van aumentando su fe. Dice en el versículo 11, nos metiste en la red. ¿Quién los metió en la red? Dios. Dios te metió en la red. ¿Sabes? Como cuando el pescador lanza la red y atrapa a los peces. Dios te metió en la red. Pusiste sobre nuestros lomos pesada carga que para nosotros parece pesada. Pero la Escritura dice que la carga que Él coloca es fácil y ligera. Pero humanamente no, nos parece muy pesada a veces. Dice el versículo 12 del Salmo 66, hiciste cabalgar hombres sobre nuestra cabeza. Hiciste cabalgar hombres sobre nuestra cabeza.
Esto de que se hace cabalgar hombres sobre nuestra cabeza, cuando lo vemos espiritualmente, vemos el ataque espiritual, los pensamientos, la mente. Y de verdad parece como caballos que cabalgaran sobre nuestra cabeza, porque no hay una manera específica en la que tú puedas decir, hago esto y se van los pensamientos, o hago esto otro y los pensamientos dejan de existir, ¿no? Es como caballos que cabalgan allí, como gente que cabalga tratando de hacerte hundir, de hacerte bajar, de hacerte desmayar, hasta que puedan pisotearte como un caballo que pisotea algo que está allí que no. Pero nosotros nos resistimos, permanecemos fieles a Dios y sabemos que todas estas cosas han sido puestas por Dios, porque nos ha privilegiado al agarrarnos y al meternos en la red. Y Él es el que nos libra, Él es el que nos salva, Él es el que nos redime. Pasamos por el fuego, dice el versículo 12, pasamos por el fuego y por el agua. El fuego del Espíritu Santo que nos limpia. ¿Te acuerdas cuando Daniel salió purificado de esas pruebas dentro del fuego? Y quedó solamente Daniel allí, el alma de Daniel quedó allí. Lo demás quedó quemado, quedó incinerado. El miedo quedó incinerado. La angustia quedó incinerada. Las dudas quedaron pulverizadas. Y por el agua, la palabra de Dios que nos limpia. El fuego de Dios junto con el agua. Son inseparables esas dos cosas. Inseparables el fuego y el agua. Es inseparable. Y son de gran poder. Dice en Apocalipsis que escuché una voz, decía Juan. Escuché una voz que parecía como estruendo de muchas aguas. Y dice después, y nos sacaste a abundancia. Después de pasar por el fuego, de que el fuego nos limpiara, después de todas estas cosas de la caballería sobre nuestras cabezas, después de haber sido metidos en la red, de haber sido ensayados como la plata para ser afinados, ser probados, nos sacó a abundancia. Nos sacó a abundancia. Y termina en alabanza. El versículo 13 dice, entraré en tu casa con holocausto. El holocausto es una alabanza. Te pagaré mis votos. La sabiduría de Dios es tan grande que de la aflicción y de todas estas cosas sale alabanza. Sale alabanza. No sale tristeza, no sale frustración, sale alabanza. Te pagaré mis votos que pronunciaron mis labios y habló mi boca cuando estaba
angustiado, que este hombre se angustió cuando estaba en ese momento de prueba. Holocaustos de animales engordados te ofreceré, con sahumerio de carneros te ofreceré en sacrificio bueyes y machos cabríos. Mira toda la clase de sacrificios que él desea hacerle a Dios. Holocaustos, con sus labios quiere hacer alabanza. Quiere ofrecer sahumerio de carneros. Quiere ofrecer sacrificio de bueyes y machos cabríos. Todo lo que tú y yo podemos hacer de manera espiritual con nuestro cuerpo. Porque aquí el Salmo habla de la adoración y de la alabanza hacia Dios en cuanto a cosas que antes el pueblo de Israel había aprendido a adorar a Dios con sacrificios. Pero ahora nuestro sacrificio es nosotros mismos en santidad, nuestro corazón de obediencia, nuestro corazón humilde, nuestro corazón manso, nuestro corazón un corazón ignorante en el sentido de estar abierto al conocimiento de Dios y no sabio en su propia opinión. Y esta alabanza es la que sale después de este refinamiento. Y ahora aún mejor, que nosotros no tenemos que esperar a tener la vida en abundancia para adorar a Dios, sino que durante el refinamiento, durante el proceso, durante ese tiempo donde los caballos cabalgan sobre nuestras cabezas, o mientras pasamos por el fuego, mientras estamos siendo limpiados por la palabra, mientras está todo ese proceso, podemos estar adorando a Dios. No tenemos que esperar al final, sino adorar a Dios en espíritu y en verdad. Y dice el versículo 16, venid, oíd todos los que teméis a Dios. Todos los que teméis a Dios, porque los que creen en Dios son unos, pero los que temen a Dios son otros. No todos los que creen o los que saben que Dios existe temen a Dios. El que teme a Dios coloca la sabiduría de Dios por encima de su sabiduría. El que teme a Dios respeta profundamente a Dios. El que teme a Dios busca el conocimiento de Dios para vivir según ese conocimiento de Dios. Y él dice, venid, oíd todos los que temen a Dios, porque los que temen a Dios, los que han adquirido ese conocimiento de Dios, que tienen sus sentidos espirituales ejercitados, que tienen madurez espiritual, son los que realmente comprenden lo que es el amor de Cristo. Y Él quiere contárselo a estos que de verdad van a apreciar las cosas como es. Venid hoy todos los que teméis a Dios, y contaré lo que ha hecho a mi alma.
lo que Dios ha hecho a tu alma, lo que Dios ha hecho a mi alma. Dios ha vivificado tu alma. Dios te ha vivificado. Eres un espíritu viviente. Eres un espíritu viviente. Y lo hizo Dios por ti y por su amor. A Él clamaré con mi boca y fue exaltado con mi lengua. Si en mi corazón hubiera yo mirado a la iniquidad, el Señor no me habría escuchado. Mas ciertamente me escuchó Dios, atendió a la voz de mi súplica. Bendito sea Dios, que no echó de sí mi oración, ni de mí su misericordia. Por misericordia Dios hizo todas estas cosas. Agarrarnos y meternos en la red. Porque era la única manera, meternos en la red. Era la única manera de vivificarnos, de hacernos semejantes a Él. En su carácter, en su hermosura, en su belleza. Que los proverbios dicen que la sabiduría de Dios debe ser atada a nuestro cuello como un collar, cosas hermosas. El Señor quiere hacernos bellos y hermosos. Y no es pintando nuestra cara, no es sino a través de un proceso hermoso. Muchas veces doloroso, muchas veces largo desde nuestro punto de vista, pero necesario. Si nuestro Señor Jesucristo tuvo que padecer cosas porque eran necesarias para nosotros también, para lograr esa hermosura, esa belleza espiritual. Que seas hermoso delante de Dios, no ante los hombres, sino delante de Dios. También los hombres van a aprender y a diferenciar esa hermosura espiritual que tú tienes, porque la hermosura espiritual se nota, es un fruto. Tu bondad, no importa lo arrugado que esté tu cuerpo, no importará lo envejecido que estés, será algo que alumbre en ti, en mí, en cada uno de nosotros. Ese amor, esa paciencia, esa seguridad en Dios. Esas cosas son de verdad hermosas. Encontrar a una persona con tal paz durante cualquier aflicción, con tal esperanza que supera todos los entendimientos humanos, todas las teorías humanas. Hermosura espiritual. Hermosura espiritual. Encontré una vez un testimonio de una hermana en Cristo Jesús que tenía cáncer. Nadie quiere tener cáncer y tampoco se lo deseamos a nadie. Pero esta hermana padecía por esa situación largo tiempo y estando en el hospital decía: quiero estar con mi Señor. Eso es lo que me importa. Ya cercana a la muerte, sintiendo que está cercana a la muerte, perseveraba en su fe. Y esa belleza espiritual de fe, de confianza en Dios, de seguridad, de cero amargura, cero miedo, cero incertidumbre, deslumbraba, brillaba. Hacía que esa persona
se hiciera famosa entre los cristianos, se hiciera famosa por su atuendo de belleza espiritual, por su confianza en Dios. Y ella lo decía con su boca, pero acuérdate que en ese momento ella está allí bajo una aflicción, hay un dolor, hay pensamientos, están esos caballos que cabalgan allí sobre su cabeza. Está allí la palabra de Dios limpiando, fortaleciendo. Está el fuego del Espíritu Santo quemando miedos, quemando incertidumbres, quemando ansiedades, quemando cualquier cosa. Y ella por su boca y en su exterior haciendo resplandecer la luz de Cristo que hay en ella. Ese es el corazón que tú y yo necesitamos. Y allí vamos, allí vamos, allí vamos en ese andar, en ese caminar, guiados por el Espíritu Santo de Dios. El Espíritu Santo de Dios. Leyendo el Salmo 61, que no es ninguna casualidad. No es ninguna casualidad. Y me regreso al Salmo 61. Dice confianza en la protección de Dios. Porque durante todo ese proceso, Dios te protege. Y cuando leemos el Salmo 61 en el versículo 1, me acordé inmediatamente del Salmo 91. Pareciera como una explicación del Salmo 91. Y dice el versículo 1, oye, oh Dios, mi clamor, a mi oración atiende, desde el cabo de la tierra clamaré a ti cuando mi corazón desmayare. Y dice el Salmo 91 en sus versículos finales, dice, yo clamaré y Él me responderá. Después dice, llévame a la roca que es más alta. Llévame a la roca que es más alta que yo. Prácticamente hablándole al Espíritu Santo de Dios. Llévame a la roca porque la roca es Cristo. Y el único que nos lleva a Cristo Jesús es el Espíritu Santo de Dios. Lo dijo Jesús, vendrá el Espíritu Santo de Dios quien los guiará a toda la verdad. Quien les enseñará todo lo que yo dije, hablando de Jesucristo. Quien tomará de lo mío que es del Padre y se los mostrará a ustedes. Y aquí dice, llévame a la roca que es más alta que yo. Este hombre le habla al Espíritu Santo de Dios, a Dios mismo, porque Dios es Espíritu. Porque tú has sido mi refugio. El Espíritu Santo de Dios estando dentro de ti te hace sentir ese refugio, te hace sentir confiado. Porque tú has sido mi refugio y torre fuerte delante del enemigo. Que dice el Salmo 91, haciendo la semejanza, caerán 1000 a tu diestra, 10,000, ni pestilencia te tocará, ni mortandad que por el día. Lo dice el Salmo 91. Dice el versículo 4, yo habitaré en tu tabernáculo para siempre. Estaré seguro bajo la cubierta de tus alas. Con tus plumas me cubrirás, dice el Salmo 91. Y dice, tú serás mi habitación.
porque he puesto en ti mi amor. O sea, tú pones el amor tuyo en Jesús. Lo que más tú amas es Jesús. Y permaneces en esa habitación. Y permaneces seguro. Y todas estas cosas suceden durante ese proceso que está en el Salmo 66, descrito allí. Los caballos sobre tu cabeza, la carga, el afinamiento, el procesamiento. Dice el versículo 5 del Salmo 61, porque tú, oh Dios, has oído mis votos. El Salmo 66 habla de los votos también. Me has dado la heredad de los que temen tu nombre. El Espíritu Santo es parte de la herencia que Dios nos da y son las primicias. Y aquí dice, me has dado la heredad de los que temen tu nombre. Es un privilegio ser metido en la red y ser procesado. Días sobre días añadirás al rey. Sus años serán como generación y generación. Estará para siempre delante de Dios. Prepara misericordia y verdad para que lo conserven. Así cantaré tu nombre para siempre, pagando mis votos cada día. Aunque Dios no desea que le paguemos nada, Dios quiere que seamos agradecidos de la misericordia porque no podemos pagarle nada a Dios. No hay nada que podamos pagarle a Dios porque realmente no hay nada que nos pertenezca. Cuando le pagas a tu vecino una deuda, le pagas con lo que te pertenece. Pero si llegaras a tu vecino y le dices, necesito que me prestes 100 para pagarte 100, el vecino va a decir, ¿qué es esto? O necesito, mejor dicho, sería más lógico, regálame 100 para pagarte los 100 que te debo. No podemos pagarle nada a Dios. Pero sí podemos ser agradecidos, sí podemos ser humildes, ser mansos, sí podemos humillarnos en su presencia, sí podemos vivir según su Espíritu Santo, sí podemos vivir guiados por su Espíritu Santo, sí podemos vivir como hijos verdaderos de Dios. En la prueba, como hijos verdaderos de Dios. En el reposo, como verdaderos hijos de Dios. Y esto que dice aquí en el Salmo 61, cuando dice días sobre días añadirás al Rey. Lo dice el Salmo 91. Al final, lo vemos en el Salmo 91. Cuando dice en el versículo 16, lo saciarás de larga vida y le mostraré mi salvación. Me invocará y yo le responderé. Con él estaré yo en la angustia. Lo libraré y le glorificaré. Lo pondré en alto por cuanto ha conocido mi nombre, por cuanto en mí ha puesto su amor, yo también lo libraré. Es importantísimo que nuestro amor, el amor tuyo, lo pongas sobre Dios. Y no hay otra cosa más a la cual tú llegues a amar en este mundo sino a Dios. Me decía alguien que
Dios decía que el que no dejaba a su madre, a su padre, a su esposo, a sus hijos, por causa de Dios, no eran dignos de Él. Y es porque llegamos a amar a nuestros seres queridos. Y Dios nos permite que amemos al prójimo y a nuestros seres queridos. Pero nuestra confianza, nuestro amor principal, lo que nos mueve, lo que nos hace vibrar, lo que nos hace sentir vivos, es cuando ponemos nuestro amor en Dios. Porque si pusiéramos nuestro amor en alguien, nuestra esperanza en alguien, y esa persona es igual que tú, de carne y hueso y polvo, y cualquier momento podría irse, caeríamos, resbalaríamos. Pero cuando nuestro amor está en Dios, seguimos amando a nuestros familiares, pero confiamos, permanecemos en la habitación del Altísimo. Igual que tus familiares, que sea que vivan o duerman, con el Señor estarán. No dejemos que las pruebas nos hagan resbalar. No dejemos que las pruebas nos entristezcan. No dejemos que las pruebas nos hagan menguar en cuanto a la adoración a Dios, en cuanto a vivir para Él. Que sea algo constante nuestra adoración, nuestra forma de andar, nuestra forma de vivir. Que si Dios, como lo dice el Salmo 66, nos agarra y nos mete en la red, Él es el que nos va a sacar a abundancia. Él es el que nos va a sacar a abundancia. Él es el que nos va a mostrar su salvación. Él es el que nos va a saciar de larga vida. Él es el que nos va a librar. Él es el que nos va a glorificar. Ningún ser humano puede hacer estas cosas. Ningún ser humano puede hacer estas cosas. Ningún ser humano te podrá librar. Ningún ser humano te podrá salvar. Ningún ser humano te podrá saciar de larga vida. De larga vida. Solamente Jesucristo. Porque es solamente en Él que está la vida, y ahora en ti, porque si tienes a Jesucristo, la vida está en ti. De otra manera seríamos piedras muertas. Sin Jesucristo seríamos piedras muertas. ¿Te acuerdas esa piedra que estaba muerta y que Moisés tocó con la vara y empezó a salir agua? Esa roca se hizo viva. Esa roca se hizo viva. Así eres tú y así somos yo. Y el palo te toca, te mete en el proceso para que salga agua viva, para que la vida de Dios more en ti. Es un privilegio que el Señor nos permita recibir esos toques técnicos. Veámoslos como toques técnicos necesarios para que Jesucristo more en nosotros. Unos toques técnicos, unas reparaciones técnicas. El Señor abre caminos en el desierto. El Señor nos coloca en el desierto donde no vemos nada, pero Él abre el camino.
Él es el que nos pone, Él es el que abre el camino, Él es el que nos guía. Él es todo lo que necesitamos. Me invocará y yo le responderé. Con Él estaré yo en la angustia, lo libraré y le glorificaré, lo saciaré de larga vida y le mostraré mi salvación. Eso significa que Dios está aquí. Dios está aquí, está aquí. En tu corazón está todo el tiempo. No importa si estás en aflicción, Él estará allí. Tu confianza en Él no puede faltar en tu corazón. Dios está allí, como el aire que respiras. Así como en las mañanas se levanta el sol, Dios estará siempre en tu corazón. Por medio de su Espíritu Santo, Dios habita en ti. Por medio de su Espíritu Santo, se manifiesta en ti. Dios está allí en tu corazón, ayudándote a pasar esa tribulación. Jesucristo te defiende, Jesucristo te levantará, te saciará de larga vida y te mostrará la salvación. Él te mostrará su salvación, te llenará de larga vida. En el nombre de Jesús. Amén.